Ahora disolviendo 170.1 gramos de glucosa en suficiente agua para hacer 1 litro de solución. La densidad de la solución es 1.062 gramos sobre mililitro. Nos piden convertir esta a molalidad, porcentaje en masa, partes por millón. Vamos a resolver esto por dos técnicas: teoremas de álgebra y factor de conversión. Por factor de conversión vamos a plantear lo siguiente. En el numerador, el valor correspondiente al soluto, 170.1 gramos de glucosa, que voy a codificar como GLU, ya que su nombre y su fórmula molecular son incómodos. En el denominador vamos a colocar el volumen referido, que es 1 litro de solución. En el primer paso vamos a convertir de litros a mililitros. Sabemos que en 1 litro debe haber 1000 mililitros. Una vez que lo tenemos en mililitros, podemos emplear la relación de mililitros de solución a gramos de solución, que sería la masa total. Y esto está definido por la densidad, donde el 1.062 se asocia a gramo y el volumen se asociará a la unidad teórica. De esa manera obtenemos la masa del soluto dividido la masa de la solución, que sería la definición de la fracción de masas. Pero como lo están pidiendo tanto en porcentaje en masa como en partes por millón, entonces deberemos multiplicar. Entonces esto correspondería a la fracción de masas. Vamos a obtener el resultado en fracción de masas porque luego debemos convertirlo a porcentaje y a partes por, de forma independiente. Entonces sería litros de solución que divide, litros de solución que multiplica, mililitros de solución que divide, mililitros de solución que multiplica, se cancelan. El resultado se expresa como gramos del soluto entre los gramos de solución. Y operamos esta aritmética. 170.1 sobre, abre paréntesis, 10 elevado a la 3 por 1.062. El resultado sería de 0.16, son 4 significativas, sería 0.16. Eso me da 2 cifras significativas y las otras 2 serían 0.2. 6, el primer no significativo, es mayor que 5. Pero como este es un cálculo intermedio, toca un término más de significancia. Entonces voy a colocar 1.7. Esta no sería una respuesta a una pregunta, sino el ingrediente para poder calcular dos preguntas: el porcentaje en peso y las partes por. Entonces, con esto podemos calcular porcentaje en peso o porcentaje en masa, para lo cual tomaremos la fracción de masas y plantearemos un factor de conversión que iría desde 100 unidades de la solución a 100 unidades de la solución, de forma tal que gramos de solución se cancelan y obtenemos la masa de glucosa en 100 unidades de masa de la solución. Y operamos esta aritmética, que simplemente sería mover el punto o coma decimal 2 posiciones. Por lo tanto sería 16.02. Ahora sí a las cifras significativas correctas, porque ese sí es un cálculo que responde a una pregunta. Ahora vamos a evaluar partes por. Para partes por vamos a tomar también la fracción de masas, muy semejante a lo que hicimos con el porcentaje en masa. De hecho, porcentaje en masa lo podemos asumir como partes por ciento. Partes por millón, por lo tanto, sería multiplicar la fracción por 1 millón numérico dividido entre 1 millón literal de gramos de solución. De esa manera, dimensionalmente obtendríamos que gramos de solución se cancelan y obtenemos la masa de glucosa en cada millón de unidades de masa de solución, que sería la interpretación del partes por millón en el lenguaje del factor de conversión. Por lo tanto, lo único que queda es operar la aritmética, que en este caso sería mover el punto o coma decimal 6 posiciones hacia la derecha. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Sin embargo, esta opción del entero no nos sirve porque agregaríamos una cifra significativa además, y en realidad debemos expresar esto a 4 cifras significativas. Así que otra opción es la siguiente: movemos el punto o coma decimal una sola posición hacia la derecha, y como movemos hacia la derecha, la potencia se va a reducir en un valor, o sea, por 10 elevado a la 5. Y ahora sí, las cifras significativas son 4, así que quedaría expresado como 1.602 por 10 elevado a la 5 gramos de glucosa en cada millón de gramos
de solución. Ahora vamos por el punto C, partes por millón. No mentiras, por el punto A, la molalidad. Entonces, para la molalidad voy a tomar la masa de glucosa, multiplicando y dividiendo la diferencia entre la masa total menos la masa de la glucosa, lo cual me daría la masa del solvente. Y convertimos de gramos de glucosa a moles de glucosa, sabiendo que el mol lleva la unidad teórica y debemos calcular la masa molar de la glucosa con la fórmula molecular. Así que sacamos tabla periódica y calculadora. 12.01 del carbono, que se repite 6 veces, más 1.01 del hidrógeno, que se repite 12 veces, más 16 del oxígeno, que se repite 6 veces. El resultado a 2 decimales de confianza es 180.18. En este punto tendríamos gramos del solvente que divide, no se cancela con nadie. No, mientras me falta algo más. Aunque las unidades de masa de glucosa se cancelan efectivamente, necesito el solvente en kilogramos y en este momento lo tengo en gramos. Así que me hace falta un factor de conversión más. El que iría de gramos de solvente a kilogramos de solvente. Sabiendo que kilogramos más grande lleva la unidad teórica y que hay 1000 gramos en cada kilogramo. De esa manera, gramo de solvente que divide, gramo de solvente que multiplica, se cancelan. Y los términos que quedaría serían moles de glucosa en cada kilogramo de solvente, que es la interpretación del factor de conversión para la molalidad. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y lo único que queda es operar los valores. 0.16017 por 10 elevado a la 3 mueve a la derecha, divide, abre, 1 menos 0.16017 cierra por 180.18. El resultado a 4 cifras significativas sería de 1.058. Y con esto hemos resuelto los 3 puntos por factor de conversión. Ahora miremos cómo resolver esto mismo, pero por teoremas de álgebra. Espiritualmente vamos a seguir el mismo procedimiento. Primero vamos a calcular la fracción de masas a secas, pero con una modificación. Recuerde que la masa total se puede calcular por la densidad. Densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, si deseamos de reemplazar la masa, podemos reescribirla en términos de densidad total multiplicado volumen total. Con lo cual tenemos el teorema que nos va a permitir el cálculo de la fracción de masas. Lo único que tendríamos que hacer es sustituir los términos. Entonces, la identidad del soluto es glucosa. La masa de la glucosa 170.1 gramos. La densidad reportada 1.062 gramos sobre mililitro. Multiplicado por el volumen de la solución, el cual indican que es 1 litro. Como 1 litro equivale a 1000 mililitros, escribo 1000 mililitros para facilitar el análisis dimensional. Dimensionalmente tendríamos lo siguiente: gramo que multiplica, gramo que divide, mililitro que divide una división, mililitro que divide, se cancelan. Y operamos esta aritmética. 170.1 sobre, abre paréntesis, 1.062 por 10 elevado a la 3. El resultado lo vamos a escribir a 4, bueno, a más de... Las cifras significativas son 4, pero como este es un cálculo intermedio, lo ofrecemos a 5. Sin unidades porque es una fracción de masas. Ahora lo que vamos a hacer es convertirla a las otras dos unidades, pero las otras dos unidades son en esencia también fracciones de masa. Por lo tanto, son básicamente conversiones de expresión del resultado. Para el porcentaje simplemente multiplicamos por la siguiente constante, 1. Y 1 es igual a 100%. Por lo tanto, porcentual es la única unidad de entrada y será la única unidad de salida. Y para el resultado de la operación simplemente movemos el punto o coma decimal 2 posiciones hacia la derecha, 1 y 2. Y expresamos a las cifras significativas correctas, que son 4. Por lo tanto, el resultado será de 16.02%. Ahora, para la conversión a partes por, hacemos básicamente lo mismo. Multiplicamos por 1. Pero en este caso 1 es igual a 1.000.000 de partes por millón. Como ppm es la única unidad de entrada, también será la única unidad de salida. Y lo único que quedaría es operar la aritmética. En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Muevo el punto o coma decimal una posición a la derecha por la posibilidad de bajarle un valor a la potencia que pasaría a ser 10 elevado a la 5. Y
Ahora redondeamos a las cifras significativas correctas. Por lo tanto, el resultado sería 1.602 por 10 elevado a la 5 partes por millón. Con lo cual tendríamos los literales B y C, junto con la fracción de masas. Y lo único que faltaría es calcular la molalidad. Invocamos la definición básica de molalidad, pero como nos están dando es la masa del soluto, sustituyo cantidad de sustancia por el cociente masa sobre la masa molar. Con lo cual obtenemos el teorema que resolvería este escenario, simplemente haciendo una interpretación ingeniosa de la fracción o del porcentaje. Vamos a usar el porcentaje. Entonces, la identidad del soluto es glucosa. La masa, vamos a asumirla como el porcentaje de la sustancia, 16.02 gramos. Pero gramos se cancelará con la masa del solvente. Y la masa del solvente sería a su vez 100 menos la masa del soluto. Como gramo que multiplica y gramo que divide se cancelarían, el resultado quedaría en términos de la masa molar de la glucosa, 180.18 en sus unidades algebraicas, gramos sobre mol. El problema es que la molalidad no me permite usar gramos sobre mol. Entonces primero escribo mol. Lo necesito en kilogramos. Como tengo gramos, sé que un gramo es la milésima parte de un kilogramo. Por lo tanto, puedo escribirlo como 10 elevado a la menos 3 kilogramos. De ese modo obtenemos en el análisis dimensional que mol que divide a una división en realidad multiplica y kilogramo continúa dividiendo. Mol sobre kilogramo son las unidades fundamentales de la molalidad en términos algebraicos. Por lo tanto, dimensionalmente tiene sentido y operamos esa aritmética. ¿Qué sería? 16. Bueno, aquí necesitaríamos los otros dos decimales, 1,7, para no agregar o acumular errores de redondeo. Ahora sí, 16.017 sobre, abre paréntesis, 100 menos 16.017, cierra paréntesis, por 180.18 por 10 elevado a la menos 3. El resultado, ahora sí las cuatro cifras significativas, es 1.058. Con lo cual, alcanzamos las respuestas a las tres preguntas empleando teoremas de álgebra, lo cual demuestra que este ejercicio este tipo de ejercicios puede resolverse tanto por teoremas puros, por fórmulas, como por factores de conversión, análisis dimensional puro, sin tener que combinar técnicas de uno y de otro lado. Es decir, siendo consistentes. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios sobre conversiones de unidades de concentración y propiedades coligativas en el archivo PDF del curso para descarga gratuita. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.